Bogando en la Palabra. Por Radio Santidad en la Senda, un análisis responsable, minucioso y profundo de la Palabra de Dios. Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Quiero en esta ocasión tratar el tema, la verdad sobre la guerra espiritual. Para iniciar este tema hacemos una pregunta. ¿De dónde sale la idea de que el cristiano debe salir a luchar en contra de Satanás? ¿Dónde se basan aquellos que hacen el llamado a los creyentes a que deben activarse en el mundo espiritual e ir a hacer guerra contra Satanás? Esto vamos a analizarlo desde una perspectiva totalmente bíblica. Lo cierto es que la Biblia no presenta de ninguna manera la idea de que el creyente debe ir a hacerle guerra a Satanás. El creyente debe entrar a ningún mundo espiritual a hacer guerra a Satanás. De hecho, entendemos por la palabra que no hay un mundo espiritual, sino un reino espiritual, que son dos cosas diferentes. O sea, en este mundo en el que nosotros vivimos, opera un reino espiritual, comandado, como sabemos, por Satanás, enemigo de las almas, en contra de toda la humanidad. Vamos a ir analizando algunas citas bíblicas que nos van a ir dando a entender lo que queremos decir en cuanto a este tema tan importante, la verdad sobre la guerra espiritual. En Santiago 4, versículo 7, la palabra de Dios nos aconseja: resistid al diablo. Dice el hermano Santiago: resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea que si nosotros empezamos a ver este versículo bíblico, Santiago no nos está mandando a pelear contra Satanás. Aquí la palabra de Dios no nos está ordenando de ninguna manera a que vayamos a hacerle guerra al enemigo, sino a que lo resistamos. Resistir a alguien que venga a atacarnos es diferente que nosotros ir a hacerle la guerra a tal o cual personaje, tal o cual institución. Aquí la palabra de Dios en el libro de Santiago, donde hemos leído, nos manda a resistir, no a luchar. En Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18, el apóstol Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios. Cuando el apóstol Pablo nos está mandando, nos está ordenando, nos está instando, aconsejando a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Nos dice para que vayamos a hacerle guerras al enemigo. Nos dice que nos preparemos con esta armadura para ir al campamento del enemigo y hacerle guerra, sino al contrario nos dice para que podamos estar firmes contra. O sea que quien viene a nuestro ataque es Satanás. Y aquí nos está instando el apóstol a que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra los ataques del enemigo. Decimos nuevamente que estar firmes no significa ir a hacerle guerra a nadie. En este caso no significa ir a hacerle la guerra a Satanás, sino a que nos mantengamos firmes mediante el uso de estas armaduras. Ahora, ¿cuáles son estas armaduras? Estas armaduras son los elementos espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos enfrentar al enemigo y hacerle frente con éxito. Podamos salir airoso, victorioso de sus ataques. O sea que lo que se nos está aconsejando aquí con esta armadura no es ir a la ofensiva, sino a ir o a estar, permanecer en la defensiva cuando el enemigo venga en contra nuestra. Nuevamente leemos aquí en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 al 9, cuando el apóstol nos manda a que estemos sobrios. Sed sobrios y velad. Aquí en este versículo donde nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, no nos está mandando el apóstol Pablo a que nosotros vayamos y ataquemos al enemigo. No nos está mandando a que hagamos una emboscada contra Satanás, sino que nos está aconsejando que permanezcamos sobrios, que estemos despiertos, que estemos velando,
que estemos en una condición de atalaya, mirando con los ojos abiertos, para que podamos resistir firmes en la fe. O sea que el elemento que nosotros podemos utilizar en este caso es estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Antes de continuar con los versículos bíblicos que tenemos para este análisis, queremos recordar que esta idea de guerra espiritual surgió en los grupos carismáticos y pentecostales de mediados del siglo XX, y hasta la fecha todavía se hace el uso de esta frase, se aplica como real esta idea de la llamada guerra espiritual. En el capítulo 2, versículo 15 del libro de Colosenses, allí donde está explicando lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando despojó, dice, a los principados y a las potestades de aquella acta que tenía el enemigo contrario a cada uno de nosotros. Dice aquí en el versículo 15, versículo 14 y 15, dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que nos deja entender, mis amados, que Cristo ganó ya toda guerra, toda batalla. Cristo la ganó por nosotros. Ya nosotros no tenemos que librar una batalla frente a frente con el enemigo, porque Cristo obtuvo esa victoria en la cruz del Calvario. En vano fuera que Cristo luchó en la cruz del Calvario contra Satanás por nuestra libertad, por nuestra paz, por toda bendición, como dice la palabra, en las regiones celestes en Cristo Jesús, que nosotros habríamos de recibir y que estamos recibiendo, si nosotros tuviésemos que seguir peleando, haciendo guerra contra el enemigo, porque el objetivo de la guerra entre Cristo y Satanás fue precisamente obtener la victoria que nos libertaría del pecado y de la muerte a cada uno de nosotros. Nuestra posición, por tanto, es mantenernos firmes en esa victoria que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Mantenernos al día, como pudiéramos decir, para que este efecto, esa victoria de Jesucristo, siga surgiendo cada día en nuestra vida. Pero ya no necesitamos de esa batalla, de esa guerra directa en contra de Satanás. Hemos notado entonces cómo la interpretación moderna difiere de lo que es la palabra de Dios. Y solamente hemos hablado de algunas citas bíblicas. Me gusta mucho citar la palabra de Dios, porque siempre nos encontraremos con personas que tienen posturas diferentes a las nuestras. Pero al hablar de la Biblia, al confirmar nuestra postura a través de la Biblia, se verían comprometidos los demás a contrarrestar nuestra postura con la misma palabra de Dios. Ahora bien, para guerrear contra Satanás, Cristo tuvo que hacer algo. Nosotros sabemos, más adelante haremos un análisis sobre una parte importante de la salvación, de lo que Cristo hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. Hablaremos de lo que es la kenosis de Cristo, la unión hipostática de Cristo, ya un poco de manera más extensiva, pero quiero mencionar en esta ocasión, para este tema que nos compete en este momento, lo que Cristo tuvo que hacer para guerrear contra Satanás. Se necesitaba, para libertar al hombre del pecado, se necesitaba que un ser humano fuese quien pagara por la humanidad. El problema del pecado del hombre vino por un hombre, pues tenía que ser un hombre quien subsanara ese pecado, ese mal. Tenía que ser un hombre quien renovara esa relación perdida con Dios en el huerto. Tenía que ser un hombre, pero este hombre tenía que ser perfecto. Y no había hombre en la tierra que pudiera cumplir con esa característica. Pero no podía ser un hombre meramente, sino tenía que ser un hombre que tuviese revestido de todo el poder de Dios. Alguien que tuviese una naturaleza divina.
Entonces, por eso fue que Jesucristo se encarna, se hace hombre para venir a cumplir con ese compromiso, para poder libertar a la raza humana del pecado, para reconciliarnos nuevamente con Dios. Como dice la carta a los Hebreos, Cristo vino a reconciliar consigo al mundo, con Dios al mundo. Entonces se necesitaba una sangre pura. De ahí entonces es que Cristo se humana para poder venir a hacer ese trabajo. Cristo lo hizo. Cristo vino del mundo espiritual al mundo físico para poder hacer eso. ¿Y por qué vino al mundo espiritual? Porque no podía ser tampoco un ser completamente espiritual que viniese a hacer ese trabajo. Porque dice la carta a los Hebreos que sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces tenía que haber sangre. Entonces Cristo se humana para que por medio de su sangre nosotros recibamos todo el bienestar, todo el beneficio que teníamos que recibir de Dios, que Dios quería hacernos recibir de Él. Entonces, si Cristo del mundo espiritual viene al mundo físico, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito de que entonces nosotros ahora tengamos que, de nuestro mundo y condición física, tengamos que entrar a un mundo espiritual a guerrear contra el enemigo? No hay asidero bíblico para este tipo de cosas. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. O sea, como acabo de explicarles, Cristo se humanó, tomó ahora la semejanza del hombre. Nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ya nosotros sabemos, luego entraremos en este tipo de explicaciones, cuál fue esa semejanza que el hombre obtuvo en Dios, que no fue asunto físico ni humano, pero Cristo. Entonces el hombre es hecho a semejanza de Dios. Sin embargo, Jesucristo ahora en esta ocasión viene y se hace a semejanza de los hombres para poder cumplir con la tarea salvífica de salvación para toda la humanidad. En Filipenses, ya hablamos de Filipenses, pero quiero mencionar el versículo 7 de la carta a los Filipenses. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto confirma también lo que le acabo de mencionar. Cristo se hizo semejante a los hombres para poder cumplir con la tarea de salvación. ¿Qué idea nos da Efesios 6:10 y Efesios 6:12 en cuanto a esta frase que dice en los lugares celestiales? En los lugares celestiales. Este versículo también, esta idea que encierra este versículo también es muy mal aplicada en muchas ocasiones. Esta idea de estos lugares celestes, muchos creen que por esto nosotros debemos ir a pelear a lugares espirituales, a lugares celestes, a mundo espiritual. Y no es esto lo que significa este versículo bíblico que mencionamos aquí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dicho sea de paso, lo que se refiere aquí no es que nosotros tengamos que entrar a ningún espacio espiritual, a ningún mundo espiritual, sino que todas esas entidades espirituales que luchan en contra del hombre, y aún aquellas que de parte de Dios luchan a favor de los hombres, se mueven en las regiones celestes. Y se dice teológicamente que el enemigo tiene su campamento, está estacionado en los aires, en el primer cielo, en los aires, que está próximo a la tierra. Allí se desenvuelve todo ese aparato comandado por el enemigo. Entonces son ellos los que están en las regiones celestes. No es que nosotros tengamos que ir a las regiones celestes a desafiar ni a pelear en contra del enemigo. Dicho sea de paso, ya que en estos versículos
que nosotros mencionamos, y más bien en esta frase, en los lugares celestes. Esta frase está contenida 5 veces en esta carta de Efesios. Efesios capítulo 6. Esta carta contiene 5 veces, de manera un poco diferente, lo que es la frase en los lugares celestiales. Para nosotros entender el contexto de estos lugares celestiales, tenemos que entender el significado que tiene el término celestiales o cielo. En esta ocasión, el término cielo o celestial es el término griego epuranios. Epuranios, que significa cielo. O sea que ahí está hablando de esa primera capa, como la ciencia ha dividido también las diferentes partes en las que se divide todo lo que es el espacio físico que nos rodea. Entonces, el término epuranios es lo que aquí se menciona como espacio celestial en estas frases. Ahora bien, como dijimos, existen 5 ocasiones en Efesios capítulo 6 donde se mencionan frases semejantes a estas. Escuche bien las citas para que usted luego, si es deseo suyo, la anote y pueda verificarlas. Efesios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10 y 6:12. En estas citas bíblicas se mencionan en diferentes ocasiones esta frase, lugares celestiales, como les dije, con algunas variantes más. Pero lo importante es que cada una de estas frases, de estas ocasiones en que esta frase se utiliza, hay una connotación, una significación diferente de acuerdo al contexto de cada una de las ocasiones en que estos textos mencionaron esta frase. Ya dijimos qué significa en el versículo 7 este término, que es en lugares celestiales, en un espacio celestial, que significa cielo, espacio, celeste, el término epuranios. Ahora bien, en la segunda cita que dimos, 1:20, voy a decir desde el 1:20 en adelante algunas de esas citas, menciona el espacio celestial como un reino espiritual que coexiste con el mundo físico. Esto es un reino espiritual. Satanás y sus agentes demoníacos operan en un reino espiritual que coexiste en este mundo físico en el que nosotros vivimos, en el que nosotros habitamos. Quien ataca el mundo físico es Satanás. Quien hace la guerra al mundo físico es Satanás. O sea, no somos nosotros que vamos a hacerle la guerra a ellos en los lugares celestiales, en los lugares donde ellos se encuentran en operación. En el próximo versículo donde se menciona esta frase, es un lugar donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. El otro momento en que se menciona esta frase es donde los creyentes estamos posicionalmente sentados con Cristo. En Efesios 2:6, cuando habla de esos lugares en los que nosotros hemos sido colocados, nosotros sabemos de hecho que no hemos sido literalmente colocados todavía en esos lugares celestiales, en ese espacio donde menciona Efesios 2:6. Lo que nos quiere dar a entender aquí que nosotros hemos sido señalados por Dios para ocupar esos lugares celestiales. Y para Dios ya es una realidad que toda la iglesia que va a alcanzar la salvación, el levantamiento en aquel día, ya para Dios está sentada en esos lugares celestiales. Algo que no debemos obviar en el versículo 12 de Efesios 6 es que esta mención que hace el apóstol de estos lugares celestiales tiene una connotación muy importante. Y es que pese a que se está hablando aquí de un reino invisible, en lugares invisibles, porque son lugares abstractos, pero nos da a entender de que aún así estos espacios son tan reales como el espacio físico, el mundo físico
donde nosotros vivimos. O sea que la realidad espiritual es, valga la redundancia, tan real como el mundo físico en que cada uno de nosotros habitamos. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de la batalla espiritual? ¿Cuál es la naturaleza de la batalla espiritual? Pues la palabra nos dice claro. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. El apóstol Pablo nos da una confirmación de que aunque nosotros andamos en la carne, las armas de nuestra milicia, las armas con las que nosotros resistimos al enemigo, no son armas dadas para hacer guerra al enemigo, son armas dadas para resistir el ataque del enemigo. Y esas armas, su naturaleza, son divinas, son espirituales, porque dice que son poderosas en Dios, dándonos a entender que estas herramientas que Dios nos ha dado son muy diferentes a las herramientas humanas. Sería imposible resistir al enemigo con armas humanas, con armas carnales, sino que estas armas son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortaleza, para que derribemos toda altivez, todo pensamiento que se levante en contra de la verdad de Dios. Lo que nos da a entender también que la primera batalla, o sea, la forma de Satanás guerrear contra nosotros, donde primero comienza, no son en los lugares celestiales. La guerra de Satanás en contra de la humanidad, en contra de la iglesia, no comienza en los lugares celestiales. No es ahí donde está. Comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso la Biblia habla una y otra vez de renovar nuestros pensamientos, porque es ahí donde comienza esa batalla de Satanás, donde empieza a tomar cuerpo, forma. Es en nuestra mente, es en nuestros pensamientos, es en nuestra alma donde se asientan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Allí es donde Satanás comienza a operar. Estamos equivocados si pensamos que tenemos que ir a los lugares celestiales a hacer guerra contra Satanás porque Él nos está esperando ahí para hacer guerra. No. Satanás viene al individuo para hacer guerra en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma, que están contenidas todas esas emociones y todos esos pensamientos. Cuando Pablo escribe este pasaje que hemos citado, él está escribiendo a los corintios. El contexto de esto es que Pablo estaba defendiendo su apostolado y estaba dándole a entender a los corintios y haciéndoles recordar a los corintios que él no había hablado, no se había presentado con armas carnales, con armamentos humanos, sino que él había venido con herramientas, con armamentos que eran y son poderosos en Dios, para derribar precisamente los argumentos humanos que se levantan en contra de la verdad de Dios. Dice aquí que no militamos en la carne. Nosotros no militamos en la carne, que vivimos en nuestro cuerpo físico, pero nosotros no militamos, no somos militares de cuerpos castrenses humanos, sino de los ejércitos de Dios. Y aquí en la tierra lo hacemos como representantes de ese reino celestial. Ya hablamos de las armas de nuestra milicia, que son de origen divino, que son poderosas en Dios, y que su objetivo es derribar toda fortaleza, derribar todo argumento humano que se levante en contra de aquellos principios que nos han llegado desde el cielo. En Marcos 16, cuando el Señor comisiona a los discípulos, en otras ocasiones el Señor manda
Y dice que vayamos y sanemos a los que estén enfermos, sanemos, limpiad a los leprosos. Dice que echemos fuera a todos esos demonios que atormentan y aprisionan las vidas, pero no nos manda en ninguna ocasión a que hagamos guerra. Eso no es parte de la gran comisión, ni de ninguno de esas citas afines con este propósito de Dios que Él encomendó a la iglesia de Jesucristo. La estrategia defensiva consiste en resistir al enemigo. Esa es la estrategia de Dios que le ha sido dada a la iglesia. Resistir con la verdad. Resistir con lo cierto, con lo que es de Dios. Todos los argumentos satánicos y humanos que se levantan en contra de las enseñanzas de la persona, de los principios, de los preceptos que Dios ha dejado para que este mundo viva de una manera cercana a Él, para que el mundo pueda renovar nuevamente esa relación perdida con el Señor. Finalmente, hay un principio que nosotros podemos establecer que tiene un gran valor de verdad. El principio es el siguiente: el creyente debería hacer la guerra al enemigo si y solo si Cristo no lo venció en la cruz del Calvario. Esa es una postura que el cristiano debe tomar y pensar en ella en el momento de hablar de estas guerras espirituales. El creyente solamente debe hacer la guerra a Satanás si y solo si Cristo no lo venció en la cruz del Calvario. Y si Cristo lo venció en la cruz del Calvario, como creemos esta realidad, entonces no es necesario ir a hacer la guerra contra el enemigo. El enemigo hará guerra contra nosotros, pero una y otra vez diremos que haremos lo que tengamos que hacer. Pero un llamado que Dios hace a su pueblo y a la iglesia de Jesucristo es: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer para que las vidas sean salvadas. Hagamos las obras que tengamos que hacer a favor de la humanidad, como hemos nosotros recibido la gracia de Dios. Los demás asuntos espirituales, Cristo los venció en la cruz del Calvario. Toda guerra, todo conflicto bélico, el que tenía la capacidad de llevarlo a cabo y vencer no era un hombre. Ningún hombre de naturaleza humana podía llevar a cabo este compromiso, sino que Cristo se humanó para hacerlo Él. Por eso una y otra vez Él nos dice: estate quieto y conoceréis que yo soy Jehová tu Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recuerdo que puedes poner en tu navegador Radio Santidad en la Senda y nos vas a escuchar 24/7 sin interrupción por seno.fm radio. Música sacra para gozar nuestra alma delante de nuestro Señor. Dios te bendiga.